Muy buenas tardes a todas las personas que atienden este foro, que es organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos, en colaboración con el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, la Escuela de Geografía y el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Este es el tercer foro sobre un tema de enorme importancia, el de los desechos sólidos, su manejo y sus impactos en las comunidades. Costa Rica cuenta con una legislación importante en materia de residuos desde hace más de 7 décadas. El Código Sanitario de 1949 ya establecía el aprovechamiento de residuos biodegradables mediante compostaje. En 1973, la Ley General de Salud dispuso que todos los desechos sólidos debían ser separados, recolectados, acumulados, reutilizados, tratados y finalmente dispuestos de manera que no causen contaminación. Y la Ley de Gestión Integral de Residuos, promulgada hace 15 años, asigna a las municipalidades la responsabilidad directa sobre la gestión integral de los residuos generados en sus respectivos cantones. También establece la corresponsabilidad de todos los actores involucrados en el ciclo de vida de los productos, tales como fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores y otros. Además, se han desarrollado múltiples políticas y planes sobre este tema a lo largo de los años. A pesar de este marco legal robusto, en la práctica han prevalecido los megarrellenos o sitios de disposición final como forma de disposición de los desechos, los cuales son operados generalmente por empresas privadas. Estos se ubican principalmente en cantones periféricos y menos urbanizados del gran área metropolitana, que se han convertido en lo que se ha denominado auténticos territorios de sacrificio. Un territorio de sacrificio es una zona marcada por la contaminación o por actividades extractivas, la cual es drásticamente perjudicada por el modelo de desarrollo dominante. Estas propuestas, lejos de resolver el problema, trasladan los costos ambientales, sociales y económicos a las comunidades y a las municipalidades. En los dos foros anteriores, que se pueden acceder en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, se presentaron casos de comunidades muy afectadas por este problema y también se presentaron experiencias de lucha en varias comunidades contra este tipo de proyectos. El día de hoy, para cerrar este ciclo de foros sobre este tema, presentaremos propuestas de soluciones para enfrentar este agudo problema del manejo de los desechos sólidos, con la participación de personas expertas en el tema y quienes han desarrollado y participado en iniciativas institucionales y comunitarias. Participan en este foro como panelistas las siguientes personas: Gina Borrero, quien es ingeniera agrónoma con una maestría en gestión de recursos naturales y tecnologías de producción y es docente del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje INA de Costa Rica. Dayana Rojas, quien es ingeniera en biotecnología con una maestría en responsabilidad social corporativa y es presidenta de la Asociación Civil ProNatura. También ha participado en los foros anteriores. Y Ronald Arrieta, quien es doctor en biotecnología ambiental, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica y especialista en el manejo ecológico de los desechos sólidos. Les damos una cordial bienvenida a las panelistas y al panelista y les agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Asimismo, agradecemos al colega Mauricio Álvarez de la Universidad de Costa Rica por haber propuesto y gestionado la realización de estos foros y por su participación activa en el estudio y búsqueda de soluciones a esta problemática. También agradecemos a la compañera Hazel Garro por el apoyo en la logística de este evento. Saludamos muy cordialmente a todas las personas que siguen esta transmisión a través del Facebook Live de Surcos. El foro se organizará de la siguiente manera. Primero, las panelistas y el panelista harán sus exposiciones y una vez finalizadas las presentaciones, pasaremos a una fase de preguntas y comentarios por parte de las personas que sigan este foro a través del Facebook Live de Surcos, por lo que les solicitamos colocar sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook Live. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Gina Borrero para que haga su exposición. Bienvenida, Gina, adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro donde podemos compartir parte de las experiencias que tenemos en el Centro Especializado en Agricultura Orgánica. Voy a
antes de dar inicio, quiero compartir eh, la presentación que he preparado. Quisiera saber si me ayudan a indicar si ven en pantalla una presentación. Sí, lo que faltaría sería que la pusieras en pantalla completa. Sí, perfecto. Ahí está, Vamos muy a bien. ver. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, voy a entrar ya en materia porque son solo 20 minutos y a mí se me había olvidado y incluí demasiada información, pero espero poder eh, cumplir con las expectativas de este día. Bueno, como decía José María, pues este es un encuentro donde quisiéramos compartir pues experiencias en torno al manejo de los residuos. Específicamente, mi presentación está enfocada al manejo de residuos biodegradables, ¿cierto? Entonces, ¿verdad? Yo traté de recoger y actualizar un poco el contexto que tenemos en torno a los residuos orgánicos en el país. Nada más quiero hacer algo en esta pantalla porque no logro ver toda la presentación, no sé por qué, pero bueno, ya ahora sí. Em, Quiero presentar este contexto rápidamente. Probablemente en las anteriores foros ya pudieron conversar sobre esto, pero para mí es importante recalcar siempre que sepamos de lo que estamos hablando, ¿cierto? Digamos, en Costa Rica, pues hoy en día, a pesar de todos los reglamentos y las leyes, las políticas, normativas que tenemos en el país en torno al manejo de residuos, estamos ya en una crisis de residuos y pues los orgánicos, a pesar de que hemos encontrado muchísimas alternativas para su manejo, siguen siendo uno de la fracción más importante y a la que le hemos prestado menor importancia en su manejo, ¿cierto? Entonces, nada más para recordar que Costa Rica, la fracción de residuos orgánicos representan un 55% y eso aproximadamente más o menos representan 2.400 toneladas por día. Y pues actualmente, aunque hay datos que no están todavía consolidados, hay un poco de desinformación también al respecto, pero tratando de recuperar cierta información, em, tenemos que parte de esta generación de residuos orgánicos pues se viene de una pérdida y desperdicios de alimentos, que eso a veces es un poco inevitable en cuanto a algunas cadenas de producción, de mercadeo, distribución, etcétera, pero por otro lado, solo tenemos que un 2,7% de estos residuos orgánicos se composta, a pesar de muchas iniciativas que han surgido hace aproximadamente unos 10 años que han empezado a haber pilotos de compostaje en el país. Otro dato importante es que si bien es cierto, los hogares separan residuos orgánicos, ya ha habido un aumento, hay un 43% de los hogares costarricenses ya generan separación, según datos del INEC del 2022, pero lamentablemente solo el 15% de los gobiernos locales tienen sistemas de recogida o recolección separada. Entonces eso también nos da una idea de por dónde viene un poco la problemática de que todavía no contamos con sistemas eficientes en el manejo o la gestión de los residuos orgánicos, ¿cierto? Y otro punto es que, bueno, como ustedes saben, pues el 80% de los residuos van a rellenos sanitarios y unos 11% van a otros sitios que no son controlados. Esos son los datos que yo quería poner en contexto para que los tengamos presentes, para recordar la importancia del manejo de estos residuos y que necesitamos, como siempre, darle importancia, a pesar de que ya hay muchos esfuerzos a nivel municipal, institucional y comunitario, todavía no logramos, o sea, nos quedamos con un menos de 3% de manejo de los residuos
y todavía nos queda mucho por trabajar, ¿cierto? En cuanto a eso. Bueno, un recordatorio también que sale de un estudio que hizo la UCR, y es que los residuos orgánicos representan el 15% de los gases de efecto invernadero, así que también es un llamado de atención a que necesitamos darle un manejo adecuado y no simplemente llevarlos a un botadero de basura o a un relleno donde se están generando gases afectando pues también nuestro clima, ¿cierto? Bueno, dentro parte, pues don José María nos introducía que tenemos una ley, ¿cierto? Esta ley también, esto es a nivel de contexto. Lamentablemente esta ley, a pesar de tener unos principios para jerarquizar la gestión de los residuos, seguimos llevando, como les indiqué, los residuos a los vertederos y hemos dejado a un lado lo que es el manejo eh, adecuado de los residuos, ¿cierto? Entonces encontramos mucho más fácil botar todo en una misma, en el basurero y que un camión nos solucione el problema. Así que pues parte de las alternativas que nosotros proponemos es poder hacer separación y tratamiento en la fuente, a lo que le llamamos compostaje descentralizado, y bueno, y no solamente en la fuente, ahorita voy a explicar un poco, pero todo esto nos trae un montón de beneficios, tanto ambientales, económicos y por ende también a la salud y al ambiente de nuestro país. Ahí tengo un pequeño resumen de las ventajas ambientales, económicas, socioculturales. Las voy a nada más, las voy a pasar porque quiero enfocarme un poco más en las alternativas y en las experiencias que hemos tenido. Em, sí quiero, como para dejar claro que existe a nivel del manejo de los residuos orgánicos o biodegradables, podemos mencionar que se puede hacer dos tipos de gestión. La gestión centralizada, que es aquella gestión que requiere una recogida de los residuos de manera selectiva y ser llevadas a un centro donde se hace su manejo, ¿cierto? Entonces, donde se puede llevar a un centro de compostaje, donde se puede llevar a la municipalidad o a una finca, a un local centralizado. Pero también está la gestión descentralizada, que es un poco la experiencia que yo quiero eh, proponer en este foro, y es que la descentralizada también es importante en el sentido de que está en manos de la comunidad, de la sociedad, de las instituciones, de cada empresa y de cada generador de residuos, ¿cierto? Y haciendo valer también la obligatoriedad que nos da la ley en que tenemos que ser los gestores de nuestros propios residuos, ¿cierto? O sea, viéndonos como generadores, pues también siendo responsables en la gestión de estos residuos. Y esa gestión descentralizada pues se puede hacer de manera comunitaria y doméstico, y en eso pues pueden haber muchísimas experiencias, algunas exitosas, otras pues no tanto, pero desde mi sentir, creo que es algo a lo que debemos seguir apostando, ¿cierto? Además que la gestión centralizada no debería tampoco ser como descartada, porque la gestión centralizada también nos puede lograr gestionar y manejar una buena cantidad de residuos, sobre todo de aquellos sectores donde no tienen los recursos, ni las instalaciones, ni la infraestructura para hacer el manejo descentralizado. Para enfocarnos un poco de la gestión descentralizada, pues es esa gestión que se genera, que se realiza en la fuente donde se genera el residuo, ya sea el hogar, el comercio, la industria, la finca, y o que es realizado bajo una proximidad, o sea, una comunidad, un grupo de personas se reúnen para gestionar una pequeña asociación o una comunidad específica como un distrito, ¿cierto? Bueno, ya puede ser un cantón, pero todo muy local, muy cercano. Y funciona pues también bajo la participación activa y consciente de los generadores de los residuos, capacitación y seguimiento, con herramientas que facilitan los procesos de compostaje, se evitan mucho los costos de recogida y los costos asociados que se tienen con la recogida, como transporte, el agua, pues recurso humano, etcétera. Se disminuye la contaminación, se promueve la prevención y reducción de los residuos y se dinamiza también las economías locales.
¿Qué se requiere para que esto sea posible? Pues un poco lo que se requiere con todo, ¿cierto? Compromiso social y empoderamiento de la ciudadanía, ¿cierto? Investigación, integración multisectorial, que lamentablemente eso son cosas que a veces existen, pero no se integran y no están unidas para un trabajo mutuo para un mejor país, ¿cierto? O para mejorar la situación. Por un lado hay gente haciendo investigación, por otro lado están haciendo gestión, pero no estamos aislados, ¿cierto? No estamos trabajando como tal vez podríamos enfocar esfuerzos mutuos y llevar a un objetivo común. Apoyo a los emprendimientos o innovaciones que se tengan en materia de compostaje y sobre todo voluntad política, que es lo que también hoy en día nos afecta, bueno, nos ha afectado durante muchos años, no solamente en este gobierno, sino llevamos muchos gobiernos en donde no, la voluntad política está muy limitada para entender la necesidad que tenemos en establecer gestión de residuos adecuadamente, que tenemos que dejar de llevar todos los residuos mezclados a los rellenos sanitarios, que tenemos que enfocarnos a la separación y también a la reducción de la generación de residuos con campañas muy fuertes para evitar tanta generación de residuos, sobre todo los residuos que no son biodegradables como los plásticos, entre otros. Y pues esa voluntad pues todavía no la tenemos. Así que al final es un trabajo de todas y de todos. Ahora ya después de comentar este contexto que quería compartirles, lo que hacemos desde Lina pues son varios aspectos. Estamos enfocados principalmente a temas de capacitación, ¿cierto? O sea, desde el Centro Nacional Especializado de Agricultura Orgánica hemos logrado realizar asesorías tanto a empresas, municipalidades, instituciones de todo el país. em, Obviamente estas asesorías se realizan bajo solicitud, así que pues vamos donde nos lo piden, bajo demanda. También hay una serie de cursos, en este caso yo menciono nada más los que están relacionados a biodegradables, pero también a nivel de residuos no biodegradables existe todo capacitación en gestión de residuos. em, a nivel de Lina, ¿cierto? No lo damos nosotros, pero sí lo dan otros compañeros. También realizamos investigación participativa, estamos tratando de desarrollar pues también tecnologías para fortalecer el compostaje, el promoción del uso del compost para la producción agropecuaria, el mejoramiento del suelo y eso pues hacemos agricultura orgánica en el centro y es lo que promovemos, la producción orgánica, así que el manejo de los residuos orgánicos para producir abonos orgánicos es como base para la actividad agrícola desde nuestro enfoque. También producimos materiales, audiovisual, didáctico, folletos, guías para poder socializar el tema del manejo de los residuos biodegradables a todo nivel, a toda escala. Realizamos acompañamientos en la innovación de tecnologías de compostaje y emprendimientos de proyectos y empresas. Realizamos análisis de calidad microbial en abonos orgánicos. Es un servicio gratuito que realizan los compañeros del laboratorio de control biológico y fitoprotección. Así que pues eso también es una oportunidad que tenemos, que desde el centro se tiene este laboratorio y desde ahí se pueden realizar análisis de calidad microbial de los abonos que muchos agricultores y agricultoras producen y también para así garantizar que están haciendo el proceso bien, ¿cierto? Bueno, hace varios años también se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Compostaje Municipal y Comunitario, en donde se empezó a hablar a nivel municipal, pues, del compostaje como la alternativa para manejar los residuos orgánicos que tenemos en el país. Y pues por ahí también salió la campaña nacional de compostaje que pues lamentablemente se quedó en un papel y no surgió, cambió el gobierno y pues esta campaña, no sé qué pasó, sinceramente, pero sí, durante el proceso de elaboración del Plan Nacional de Compostaje estábamos pues muy presentes apoyando, pero no pasó a más, lamentablemente.
Bueno, quiero mostrar rápidamente parte de las capacitaciones que se dan en compostaje, ¿cierto? Se enseñan las tecnologías básicas del proceso de compostaje, todas las fases, los procesos, los factores importantes que hay que controlar dentro del proceso. En ese sentido, también enfocamos a compostaje centralizado a nivel de gran escala, pero también sobre todo ciertas comunidades en donde trabajamos con compostaje descentralizado. Aquí vemos otras fotografías del trabajo con estudiantes y de personas agricultoras en temas de compostaje. También asesorías técnicas dentro de los grupos o unidades productivas que hemos podido asesorar. Hay empresas agropecuarias, empresas turísticas, agricultores, agricultoras, municipalidades, asociaciones y comunidades, y también hubo una experiencia de asesoría en centros penitenciarios. Y bueno, ya este es el todo de lo que hacemos a nivel de capacitación y asesoría técnica desde el centro, con el objetivo de promover el compostaje como una alternativa en el manejo de los residuos orgánicos. Y pues quiero ya empezar a explicarles o contarles, compartirles la experiencia del manejo descentralizado que hacemos en el centro. O sea, cómo manejamos los residuos orgánicos que se producen en el centro. El centro es una finca que tiene 17 hectáreas y por ende, pues dentro de la gestión que tenemos ambiental, tenemos que hacernos cargos de los residuos biodegradables. Tenemos también una gestión de los no biodegradables, pero en este caso específico de los biodegradables, pues todos los llevamos a compostaje y principalmente porque tenemos parcelas didácticas que tienen que ser abonadas, así que ese material se reintegra directamente a las parcelas de la misma finca. Eh, para empezar este trabajo, nosotros creamos un protocolo de compostaje y ese protocolo pues es particular para nosotros en el centro, pero también puede ser como guía para otros lugares que quieren hacer compostaje descentralizado, ¿cierto? Ya sea una empresa o otra finca, una universidad, una escuela. De hecho, ha servido de guía para otros centros educativos como universidades que nos han pedido y nos han pedido como ejemplo este protocolo. Parte del protocolo establece qué residuos vamos a manejar, ¿cierto? La cantidad de los residuos, cuál es la caracterización de estos residuos. Bueno, en resumen, nosotros tenemos 120 de 80 a 120 kilos por semana de residuos orgánicos. Son generados una parte en los comedores de los estudiantes, que son residuos pues domésticos, y otra parte que son residuos agrícolas que se generan en las parcelas. Eh, Trabajamos bajo pilas de compostaje, que es un proceso muy básico que se hace tipo lasaña, una vez por semana. El protocolo establece una vez por semana. Hoy en día hicimos un cambio y ya este año, bueno, hace 2 años cambiamos a una pila, trabajamos una pila cada 2 semanas. Entonces, una cada 15 días se está manejando porque tuvimos una reducción en la generación de residuos orgánicos. Esas es las dimensiones que manejamos. Es muy importante que en el protocolo nos establece el manejo. En el manejo establece también los factores a monitorear, como es la humedad, 50% siempre la vamos a asegurar, que realizamos volteos una vez por semana, medimos la temperatura, que siempre durante el proceso termofílico sea mayor a 50 grados, y estamos tardando entre 6 a 12 semanas para hacer la cosecha del compost. Bueno, ahí hay otros datos, pero más adelante les voy a explicar lo que hacemos. A ver, perdón. Ahorita voy a presentarles un pequeño video que resumen el proceso básico que se hace en el centro para manejar los residuos del centro.
Bueno, ese es el resumen de cómo manejamos nosotros los residuos que se producen en la finca del Centro Nacional Especializado de Agricultura Orgánica. Y Gina, bueno, todo este... le quedarían 3 minutos, disculpe. Ujú. Perfecto, muchas gracias, sí. Y al final nosotros lo que hacemos es generar reportes también para registrar, que es muy importante, pues todo el manejo que se le hace, el compost que utilizamos, el que generamos y todos los residuos. Y eso lo reportamos en este tipo de informes que lo hacemos anualmente. Aquí tenemos un resumen de los 3 años en donde hemos, bueno, ya son 4 años, con 2025 son 5 años desde que se empezó a implementar el protocolo. Y esto pues sirve de ejemplo también para otras instituciones. Les voy a dejar por acá también unas, porque puedo compartirles esta presentación, unos links de material didáctico que se ha generado en el centro como parte del material y por aquí pues investigaciones también que se han realizado para promover también compostaje que sea de buena calidad, que cumpla con los parámetros, pero que sea accesible para que pueda llevarlo cualquier persona, ¿cierto? Y eso es lo que tratamos también. También quiero hacer hincapié de que hay experiencias de compostaje que se llevan hace muchísimos años, en donde se tratan de capacitar y empoderar a las personas a que manejen sus propios residuos también, pero para eso hay que darles mucho conocimiento, mucha formación, información, entender el proceso, que no es solamente hacer un acumulamiento de residuos, sino también tiene que haber un manejo y entre eso los parámetros de compostaje son muy importantes. Esto es una experiencia de Colur Compostaje que se generó a raíz de una investigación que se realizó y hoy en día pues hay muchas personas que hoy en día siguen trabajando con este sistema. Y pues ahí simplemente recapitulo que se trabajó también con algunas municipalidades en esa época de los años 2014, así que todavía venimos haciendo cosas que hace años estaban haciendo, pero que no se quedó ahí. No hemos avanzado más allá porque seguimos con un 3% de manejo de residuos orgánicos, ¿cierto? Así que los últimos consejos que puedo dejar aquí con esta charla es pues seguir con la capacitación, con la formación. Esto es algo que lo podemos hacer todos. Obviamente si es a gran escala, de manera centralizada, pues vamos a requerir de ciertas tecnologías o de equipos, pero si lo hacemos desde las casas y cumplimos con todos los parámetros, podemos hacerlo también de manera descentralizada. Así que la capacitación no debe dejar de ser. También comprender los procesos, que los microorganismos son muy importantes en el compost y hay que entender esto. Y bueno, que el compostaje no es acumular residuos en una pila, sino es promover una fiesta llena de vida. Aquí voy a pasarme estas fotografías y les dejo mi contacto en caso que requieran más información. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gina, por su exposición y por Mucho gusto. ofrecernos compartir este material. Luego podemos dar alguna información al respecto en la fase de comentarios y preguntas. Le doy la palabra ahora a Dayana Rojas para que nos haga su presentación. Adelante, Dayana. Un segundo. Ya, ya dejó de compartir Gina. Ok, vamos a ver. Ya casi les comparto. No sé por qué no me... Mm, ¿Ya se ve o todavía no? No, todavía no. Mm. ¿Y ahora? Me falta solo como hacer... Ahora sí, solo hacerla en pantalla completa. Ok, Perfecto, adelante. ok. Bueno, vamos por mi formación, yo lo quiero abarcar esto de las alternativas, ¿verdad? De
al manejo de desechos que tenemos ahorita en el país, yo lo quiero abarcar un poco más desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces, me parece que tres grandes herramientas, ¿verdad? O tres grandes claves que tenemos, de las que necesitamos hablar hoy, es que sí o sí, la economía circular va a jugar un papel fundamental, el suprarreciclaje y basura cero, que estoy casi segura que por ahí don Ronald lo va a abarcar un poco más, entonces voy a ser muy breve en ese tema. Y van a ser tres motores que no solamente nos van a ayudar en la gestión integral de los desechos, sino también motores para transformar a Costa Rica desde el punto de vista socioambiental y de salud, ¿verdad? Entonces, repitiendo un poco, ¿verdad? De las estadísticas que hablaba Gina, me encontré por ahí. Con respecto al resto del mundo, Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo está? Y estos son los gráficos, los datos, mejor dicho, que me encontré. Dicen por ahí que en el mundo el 46% de los desechos son orgánicos, ¿verdad? En Costa Rica, Gina hablaba de un 55%, yo de la documentación que encontré un 52%, no es tanta la diferencia, ¿verdad? Pero estamos hablando de que de 4.500, creo que son, ya les voy a decir el dato, más de la mitad son basura orgánica. Entonces les dejo por acá este gráfico, acá en rojo es metal, es un 1%, no sé por qué no está saliendo, pero vemos que con respecto a la tendencia global, ¿verdad? Se ven muy, muy similares los valores. 4.500 toneladas diarias es lo que genera este país de desechos sólidos. De esas 4.500 toneladas diarias, se dice, decía el doctor Olman Segura del CIMPE de la Universidad Nacional, que al menos el 55% son toneladas orgánicas que se pueden compostar, ¿verdad? Y de esas 4.500 toneladas, al menos el 35% corresponden a desechos reciclables. Decía por ahí también que solo el 6.6% se recicla efectivamente, y esto es un porcentaje muy por debajo del promedio que da la OCDE de los países, del promedio de los países que pertenecen a la OCDE, que es de un 33% aproximadamente. Entonces vemos que el desafío que Costa Rica tiene para gestionar o para crear un modelo de gestión de desechos coherente, ¿verdad? No solo atraviesa por problemas de índole de administración, por así decir, ¿verdad? Desde los espacios municipales y corporativos, sino también que va a incidir en una serie de impactos ambientales, sociales y económicos, pues tenemos un modelo lineal de consumo. No hemos hecho esa transición a un modelo económico circular que nos permita poder regenerar, reparar, rediseñar, y ya vamos a hablar un poco de eso. Algunas personas hablan de la economía circular, ¿verdad? Desde varias aristas. Yo creo que nos podemos enfocar para hablar de la economía circular en dos aspectos claves, ¿verdad? Lo primero son sus principios clave, que son tres. El número uno es el rediseño de productos. El número dos es la recirculación de materiales. Y el número tres tiene que ver con la regeneración de sistemas naturales o ecosistemas. Eh, por ahí, por ahí creo que es importante, ¿verdad?, explicar que el rediseño de productos tiene como objetivo eliminar la basura y la contaminación, y la recirculación de los materiales busca precisamente eso, ¿verdad? Darles más vida útil, por así decirlo. Y en la regeneración de sistemas naturales, pues se sobreentiende, ¿verdad? ¿Por qué rediseñar los productos? Porque lamentablemente
han sido diseñados con aquel, no sé cómo llamarlo, si es eslogan o qué, ¿verdad? De que su vida útil depende de un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Es aquello de la obsolescencia programada. Yo no sé en qué momento se nos ocurrió eso a la humanidad, ¿verdad? Veníamos muy bien. Si uno ve a los abuelos, por ejemplo, de uno, eh, ellos reparaban, ¿verdad? Ellos no botaban nada al basurero hasta intentar que volviera a funcionar o que volviera a ser útil de alguna manera. Pero bueno, en el contexto global en el que estamos, ahora tenemos en cuenta todo este tema de los grandes mercados virtuales, ¿verdad? Para venta de productos de un único uso, básicamente, o productos que a la hora de que uno como consumidor se pregunta, ¿y esto para qué lo necesito? ¿O esto para qué realmente sirve? Pues no le encuentra como mucho sentido, ¿verdad? A veces son por modas, a veces, porque hay que ahora resulta que tener un termo para el agua o una botella de acero para el agua no basta con tener una negra, hay que tener una blanca, una rosada, una verde, una azul. Entonces volvemos a caer en el ciclo sin fin del consumismo irresponsable. Entonces, la economía circular viene a plantear que, o más bien a reemplazar el modelo de producir, usar, desechar, que es el que tenemos como en el chip, ¿verdad? En la cabeza, y lo viene a cambiar por otro de reusar, reparar, recircular, que no es lo mismo que reciclar, ¿verdad? Entonces, vuelve ay, perdón, es que se me está quedando pegado aquí ya. El reusar vuelve este concepto que les decía de los abuelos, ¿verdad? Y en muchas culturas, y de hecho es como una tendencia a nivel global. Ahora vamos a ver un poco de casos de éxito en Latinoamérica, donde se están planteando todo esto del reuso y se están desarrollando modelos económicos comunales eh, basados en estos tres pilares y principios claves que les dije, en estas tres palabras: reusar, reparar, recircular. Costa Rica, a partir del 2023, lanzó su Estrategia Nacional de Economía Circular con un enfoque, o más bien, mejor dicho, con una visión hasta el 2050. Si yo le pregunto bueno, estoy segura que probablemente los que participamos en el foro sí nos hemos leído la estrategia y sabemos más o menos cómo anda, ¿verdad? Pero si yo le pregunto a las personas que están viendo este foro en este momento, ¿cuántas saben de qué se trata esta estrategia nacional? ¿Qué plantea, verdad? ¿Qué alcances tiene? Quizás unas pocas lo puedan responder, ¿verdad? Si es parte de su día a día o de sus trabajos o de sus actividades diarias, ¿verdad? Todos estos temas, pero estoy casi segura que la gran mayor parte de la población costarricense ni siquiera sabe que existe. Y bueno, la segunda parte de las que les hablaba, el segundo factor clave, me parece que es la escalera de la economía circular. Y las 3, 5, 7, 9, 11 o hasta 13 Rs que algunas personas le incorporan, ¿verdad? Aquí sí me quiero detener un poquito más. Esta imagen se la copié a un tico que estimo mucho y que anda por ahí en México ahora, Christopher Bros. Él es divulgador, escritor y pionero en todo este tema de la economía circular a través de sus medios de comunicación o sus canales de comunicación. Y la escalera se lee de arriba hacia abajo, un poco diferente a lo que hacemos al sobre una escalera, ¿verdad? Que empezamos por la base, poniendo el pie. Esta escalera empieza de arriba hacia abajo, se lee así, y tiene tres grandes categorías. La primera es referente a la fabricación y uso responsable de productos, y ahí vienen 4 peldaños o 4 escalones, por así decirlo, ¿verdad? Rechazar siempre en el primer lugar, que va a tener la ventaja de evitar o prevenir que se utilice materia virgen en la elaboración de productos.
al rechazar que por ejemplo, si yo voy a producir una botella de plástico, pues que la resina no sea 100% plástico virgen, ¿verdad? Sino que ojalá tenga un 90, 95 o incluso más del porcentaje de plástico reciclado, recuperado, y que lo mínimo que se utilice sea material virgen o materia prima virgen. El segundo escalón dice que es el rediseño o rediseñar. Esto pasa por buscar materiales que estén más de acuerdo o más acordes con la circularidad y los límites planetarios, que ya sabemos que los hemos excedido este año y casi que todos los años los estamos excediendo antes de tiempo y cada año es más grave, ¿verdad? El tercer eslabón es repensar, que significa, o más bien hacer referencia a reconsiderar el sentido de propiedad y el uso de los productos, por ejemplo, a través de la servitización. Eso quiere decir lo que les decía un poco antes. Yo necesito 5, 6, 8 botellas para tomar agua, o para llevar líquido al trabajo, o para llevar a la escuela, a la universidad, etcétera. Eh, y qué usos les estoy dando también a esos productos. El cuarto eslabón es reducir. Y aquí sí hay toda una corriente a nivel mundial de decrecimiento, ¿verdad? Donde en cuenta se habla de responsabilidad extendida al productor. Y significa, va un poco de la mano con la primera que les explicaba, ¿verdad? De no solo rechazar el uso de esa materia prima virgen, sino también reducir la cantidad. Si del todo no se puede rechazar por A o por B, que las empresas siempre van a tener este, eh, motivos, ¿verdad?, para usar la vía rápida. Em, entonces la idea es que se use, pero en la menor cantidad posible. Después, en una segunda categoría o un segundo grupo, por así decirlo, em, se están agrupando, perdón, lo que es preservar y extender la vida útil de los productos. El reuso tiene que ver con asegurar que los productos sean reutilizados para lo que fueron diseñados por un segundo dueño. Por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos y en Latinoamérica son pocos realmente todavía, se está acostumbrando a que las personas que viven en torres de condominios, departamentos, etcétera, tengan utensilios de uso común. Por ejemplo, si ocupan un taladro, si alguien ocupa un taladro, se compra un taladro, ¿verdad? Para todos. Y o se paga una cuota de alquiler por el uso de la herramienta, o simplemente se va prestando, ¿verdad? Eso ya es bastante común en algunas culturas, ¿verdad? En algunos países y comunidades ya se está acostumbrando a tener productos como bienes comunes, por así decirlo, de todas las personas que habitan en un barrio, una comunidad. El del taladro es un ejemplo puntual, pero así sucede con muchos otros productos. En cuenta servicios también, ¿verdad? Se están repensando para ser reusados. El que sigue es reparar y mantener los productos existentes. Un día yo me quedé impresionada de ver que se nos quebró una taza acá en la casa y la primera reacción de mi pareja fue decir: "Di, va para la basura", pero lo que se le quebró fue así como un pedacito del asa. Y yo, pues no, hay que repararla. Y la reparamos y ahí está la taza, dándole todavía al café. Entonces, no siempre el destino de las cosas que se nos rompen, se nos revientan, etcétera, tiene que ser la bolsa de la basura, ¿verdad? Y en esto sí hay muchos ejemplos en Latinoamérica, ¿verdad? De modelos y negocios económicos o modelos económicos, perdón, basados en ese tipo de actividades. Eh, por ejemplo,
bueno, yo que soy de una comunidad más rural, ¿verdad? Acá se ha dejado de ver al señor que reparaba los zapatos, ¿verdad? El zapatero remendón. Se ha dejado de ver a las costureras, se ha dejado de ver a las personas que arreglan electrodomésticos y así varios negocios que antes se veían, ¿verdad? Porque ahora también los productos tienen, como todo en la economía, ¿verdad? Oferta y demanda, y al haber oferta tan alta, pues los precios bajan. Entonces se vuelve hasta más sencillo para algunas personas volver a comprarse otro que repararlo, como en el caso de los celulares, por ejemplo, ¿verdad? Queda parte de la obsolescencia programada, y pues cuando se dañan o el sistema operativo que traen ya de plano no te deja usarlo, o las piezas para repararlo son costosísimas. En este caso puntual de reparar, les puedo hablar de un ejemplo de LG en Asia, por ejemplo, de General Electric. Ellos están creando un modelo allá, o más bien están poniendo a prueba, por así decirlo, un proyecto piloto, donde la obsolescencia de sus lavadoras, por así decirlo, ya no es de 1 o 2 años, sino de 10, 15 o 20. Y a las personas que lleguen tienen como un sistema de puntos, por así decirlo, ¿verdad? En el cual a las personas que lleguen a reparar sus máquinas después del periodo que normalmente se da en la obsolescencia de 1 o 2 años, se les están dando regalías y se les está incentivando de alguna u otra formas para que su opción no sea descartar la lavadora y comprarse una nueva de la misma marca o de otra marca, ¿verdad? Sino que en una primera instancia se piense en la reparación. En el escalón siguiente tenemos lo que es reacondicionar, que básicamente se trata de restaurar y mejorar los productos hasta un estado satisfactorio. Eh, es diferente a reparar, ¿verdad? No quiere decir que el producto del todo estuviera dañado o que tuviera algún componente dañado, sino que simplemente tal vez ocupaba una pequeña restauración o mejora, ¿verdad? Eso viene más que todo como en la parte estética y no tanto funcional de los productos. Y el siguiente es remanufacturar, que consiste en utilizar piezas de productos desechados para hacer nuevos productos con un mismo propósito. En ese sentido, sí, las grandes compañías, por ejemplo, no todas, obviamente, ¿verdad? Pero, y quisiera decir que la mayoría, pero tampoco, hay casos puntuales donde esta remanufactura se está dando ya en casos exitosos. Por ejemplo, perdón, eh, se me olvidó en cuál está, ok, remanufactura. Entonces, por ejemplo, en la fabricación de automóviles se está dando, por ejemplo, que si sobran componentes o partes, ¿verdad? Que antes estaban desechando, ahora se les está dando una utilización para producir otro modelo, o por ejemplo, toda esta parte de identificación con la marca, de marketing, mejor dicho, ¿verdad? Se utilizan estas partes. Lo he visto también en algunas marcas de cerveza, por ejemplo, Heineken tiene esta característica dentro de sus productos, ¿verdad? Cuando las botellas se les quiebran, ellos hacen un tipo de remanufactura de la botella, haciendo plaquitas, etcétera. Y también hay personas que no directamente de la fábrica, sino personas que a través de sus trabajos o labores como recicladores o gestores de residuos, toman esos productos que la empresa desecha o que el consumidor, perdón, desecha y los remanufacturan a su manera, ¿verdad? En un Diana, tercer, sí. 3 minutos, Diana. Ujú. Ok, ya voy terminando. En una tercera categoría está la parte de utilizar residuos como recursos y ahí viene readaptar, reciclar y recuperar. Vean dónde está reciclar. O sea, está casi de último. Y a mí, ahora que Gina hablaba, ¿verdad?
de todas estas políticas y todas estas cosas que está emitiendo Costa Rica, a mí me sigue sorprendiendo que el paso sea, antes de ir al desecho, simplemente clasificar y mandar a valorizar, ¿verdad? A reciclar. Y antes de llegar a reciclar y antes de mandar al basurero o mandar al relleno sanitario, hay 1, 2, 3, 9 pasos, ¿verdad? Entonces, bueno, readaptar es utilizar las piezas o productos desechados para hacer nuevos productos con un propósito distinto. Reciclar es procesar desechos en materiales que puedan ser utilizados en nuevos productos. Y recuperar tiene que ver con la incineración de desechos para aprovecharlos como energía. Aquí podríamos hablar largo y tendido, ¿verdad?, de la incineración. Yo no lo veo como un paso previo para nada, pero bueno, es algo que el mundo está viendo con buenos ojos en algunos aspectos. Y bueno, y viene el suprarreciclaje, que al final lo que habla es de ser más creativos y darle a las cosas un propósito, ¿verdad? Se trata de transformar los residuos en productos de mayor valor estético, funcional o cultural. Algunos ejemplos son los muebles hechos con madera recuperada, la moda sostenible con textiles desechados y arte urbano con chatarra metálica. Esto genera varios beneficios, como la generación de empleo local que les comentaba anteriormente, el empoderamiento de las comunidades y la reducción de los residuos que van a parar a vertederos. Y aquí les dejo algunos ejemplos de ejemplos exitosos en América Latina. Uno es Cinca en Argentina, que fabrica zapatillas a partir de neumáticos y textiles reciclados. Ecositex en Chile, que también transforma ropa en mal estado en helado sin usar agua ni químicos. Y también en Chile está Triciclos, que lo que hace es rediseñar los procesos industriales para eliminar residuos y fomentar la circularidad. Ecolana en México, que conecta ciudadanos con puntos de reciclaje mediante una plataforma digital. Y mi favorito, que siento que nos da cátedra al resto de Latinoamérica, es Reciclando el Ciclo en México. Ellos ya lograron salir de la ciudad en la que iniciaron y están expandiéndose por todo el país, básicamente. Y transforman las botellas de vidrio en objetos decorativos, aretes, lámparas, etcétera, ¿verdad? Y está liderado por mujeres, principalmente en situaciones de vulnerabilidad o riesgo social, y se los dan como una herramienta para que ellas puedan emprender desde el reciclaje. Y bueno, en Barranquilla, Colombia, hay otro modelo de gestión de residuos de mercados públicos, donde se promueve el compostaje y la reducción de desperdicios, al igual que en Salvador de Bahía, en Brasil, donde hay otro modelo de los mercados locales. Entonces, para cerrar y poder cumplir con el tiempo, esta parte del Zero Waste lo dejaré para los comentarios, ¿verdad? O preguntas. Y bueno, estoy casi segura que el profesor Ronald lo va a abordar un poco más. Pero quisiera dejarlos con esta frase, ¿verdad? La basura no existe, solo recursos mal gestionados. Si cambiamos la forma en que vemos los residuos o los desechos, podemos transformar comunidades enteras. Espero haber sido lo más clara y ejecutiva posible, y cualquier duda o comentario, pues lo vemos ahora en el apartado de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dayana, por tu intervención. Y efectivamente quedan muchos temas para tocar ahora en la sección de preguntas y comentarios. Y le doy la palabra a don Ronald Arrieta para que haga su exposición. Adelante, Ronald. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Yo me voy a referir más que todo a aspectos de la gestión política, porque ahí es donde se toman las decisiones. Las partes meramente tecnológicas ya están muy bien definidas, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que se puede hacer. Como ya anteriormente yo había mencionado, la ley de 1948, la número 177, ya desde esa época establecía que había que hacer abono orgánico con los desechos biodegradables. Y en 1973 se establecía que había que clasificar los desechos en la casa y hacer una recolección selectiva y aprovechar esos materiales.
Nunca se ha cumplido con esas leyes. En el 2010 prácticamente que se unifican ambas leyes y además se asignan funciones a diferentes actores como las municipalidades, Ministerio de Salud y a instituciones públicas como por ejemplo el MEP y el MINAE. Nada de eso se ha cumplido, absolutamente nada. Si nosotros vemos qué se hizo ante la crisis de 1991 con el cierre del Río Azul, los genios de aquel momento propusieron la siguiente solución prácticamente: seguir con la absurda técnica del relleno sanitario, privatizar la operación de los rellenos sanitarios y de la recolección, y continuar con el respeto de las leyes establecidas, porque de esa manera, desde luego, quienes se iban a ver beneficiados eran los operadores privados de los rellenos sanitarios, porque si se hubiera aplicado las leyes, pues estos negocios no les hubieran sido rentables. Así es que, ¿cuál es el resultado en el año 2025? ¿Qué es lo que tenemos como resultado de esas grandes genialidades del 91? Lo que tenemos es una situación peor a 1991, porque ya los sitios que pudieron haberse aprovechado muy bien durante 200 años se agotaron en 20 años, ¿verdad? Estamos peor que en el 91. Tenemos a una sociedad civil totalmente desilusionada y además incrédula, ¿verdad? Ya no le creen ni al Ministerio de Salud, ni a Setena, ni a muchísimo menos a las municipalidades. Entonces, ahora la resistencia por ubicar sitios de tratamiento de desechos, sean composteras, sean plantas de clasificación de materiales, sean plantas de transferencia y mucho menos rellenos sanitarios, la resistencia ahora es enorme y ya lo estamos viendo en algunos cantones. El otro resultado es que tenemos a 12 empresas poderosísimas económicamente y como ya sabemos, quien tiene el poder económico también tiene el poder político, a tal grado que una de las empresas llegó a quejarse a la Asamblea Legislativa en una audiencia de que los culpables de todo esto eran las municipalidades por no dar los usos de suelo en tiempo récord. Tiempo récord, como a ellos les gusta, es para 4 usos de suelo dar un uso el permiso en 3 horas y media, como sucedió en la municipalidad de Alajuela. Todas las personas que hemos tenido que ir a pedir un uso de suelo a una municipalidad, lo que nos contestan es: se lo recibimos hoy y tal vez en 15 días le damos la resolución. Pero no, en Alajuela se dieron 4 usos de suelo sobre fincas muy importantes, donde había que hacer estudios importantes para ver si ahí se podía autorizar relleno sanitario, se lo dieron en 3 horas y media. Adivina, adivinador, cómo es que se logran esos tiempos récord. Otro agravante que tenemos es lo que acaba de mencionar Dayana, que es este consumismo tan irracional, ¿verdad? Yo veo en las fiestas estas que se hacen en salones comunales, bolsas de vajilla desechable, que uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente sea tan inconsciente? Alcaldes y ministra de Salud muy preocupados para ver cómo cada bando se quita la culpa. Los alcaldes le echan la culpa a la ministra y la ministra le echa la culpa a los alcaldes. Y yo lo que digo es, qué falta de humildad y de autocrítica
tan grande de personas que tienen decisiones tan importantes en sus manos. Pero no solo eso, sino que hay tanta soberbia en los políticos que son incapaces de reconocer que esta problemática tiene que ser manejada por diferentes profesionales. Yo veo cómo en algunos cantones, quienes hacen los planes de manejo de desechos son solo la gente de la gestión ambiental, cuando ahí tienen que intervenir la unidad técnica vial, los ingenieros, tienen que intervenir la gente de la parte social en las municipalidades, que hay alguna instancia para la parte social. Tienen que ser, sobre todo, comunicadores. Yo estoy viviendo en este momento una experiencia en un cantón de cuyo nombre no quiero acordarme, donde por una tremenda metida de pata en comunicación están poniendo a todo un cantón con los nervios crispados y donde ya todos los distritos dicen, nosotros no queremos recibir eso, nosotros no queremos recibir eso. Solo por una falta del manejo de la comunicación. Entonces, estamos realmente ya esto no es un problema. Esto es realmente una crisis. Imagínense que para hacer yo estudios, para determinar sitios adecuados, ya sea para plantas de compostaje, eh, centros de clasificación de materiales, plantas de transferencia y peor para rellenos sanitarios, se necesitan estudios que pueden abarcar mínimo 2 años. Y resulta que ya se ha anunciado que, por ejemplo, un relleno sanitario, bueno, le dicen relleno sanitario, pero de sanitario no tiene nada, está diciendo que solo le quedan 2 años, ¿verdad? 2 años en lugar de, antes el año pasado hablaban de que les quedaban entre 8 y 18 años. Y ahora salieron con que les quedan tan solo 2 años. Ya no hay ni tiempo para hacer estudios. Entonces, realmente, y esto realmente, pues, eminentemente es responsabilidad, yo no diría tanto de la ministra actual de Salud, sino de todos los ministros anteriores. Lo que se ha agravado con esta señora es que ella no ha hecho un proceso de autocrítica y mantiene a los funcionarios que han favorecido la monopolización de la gestión. Esos funcionarios siguen trabajando ahí en el Ministerio de Salud. Funcionarios que no hicieron cumplir la ley. Más bien, todo lo contrario. La aplicaron, pero a favor de las empresas. ¿Por qué? Porque se fueron a muchos cantones rurales, obligaron a las municipalidades a cerrar los vertederos que tenían porque estaban pésimamente mal manejados, pero no los obligaron a que hicieran compostaje y a que hicieran clasificación en la fuente. No los obligaron. ¿Por qué? Porque de esa manera se traían todo eso recorriendo casi, ya sea 300, 200 kilómetros, por ejemplo, desde Cotobruz, desde Osa, desde Golfito, desde Buenos Aires. Y imagínense que estaban transportando agua sucia, ¿verdad? La gran mayoría del material que estaban transportando era agua sucia y para eso hay que pagar un montón de plata. Claro, con eso se enriquecieron los dueños de los rellenos sanitarios enormemente. Es decir, el dinero que iban a recibir dentro de 8 años lo están recibiendo ya y eso contablemente es una enorme riqueza. Entonces, lástima que la ministra
No se preguntó, bueno, ¿quiénes son los responsables en este ministerio de que estemos en crisis? No, todo lo contrario. Ella tomó todos los argumentos que le dieron y llegó a la municipalidad, perdón, a la Asamblea Legislativa a exponer los mismos argumentos que año tras año esos funcionarios han venido repitiendo. Entonces, el problema que tenemos es muy serio, porque las personas que tienen que tomar decisiones no las toman en función del beneficio público, ¿verdad? No las están tomando en función del beneficio público. Entonces, a mí me preguntaran qué hacer en este momento. Habría que hacer un ente que siempre se ha pedido desde 1991, en un estudio que hizo la GTZ con consultores costarricenses, se determinó que había que construir algo similar a las funciones que tiene el LANAME, un órgano apolítico técnico que evalúe la gestión de las municipalidades y del ministerio. No lo van a hacer, jamás no lo van a hacer, ¿verdad? Pero eso es lo que habría que hacer, en mi criterio. ¿Para qué? Para obligar a las municipalidades a cumplir con lo que establece la ley 8839, que hay que tomar medidas para evitar la producción de desechos, que hay que clasificar en la fuente, que hay que compostear, que hay que hacer centros de clasificación, sobre todo apoyando a grupos comunales. Eso es lo que hay que hacer. La misma ley lo establece ya, pero los intereses económicos impiden que se cumpla realmente con la ley 8839. Hay medidas, hay que tomar medidas para reducir el consumo absurdo de una serie de productos que son, nos podemos abstener de usar esos productos. Por ejemplo, esta vajilla plástica de poliestireno o de polipropileno, esas que son blanquitas, muy bonitas, ¿verdad? De que son prácticamente que de un solo uso, que nadie quiere lavar y este, eso, eso es una medida porque son voluminosas, ¿verdad? Y es material que no se puede reciclar. En Costa Rica en este momento, todo el mundo habla de reciclaje, pero las condiciones que hay que crear para que haya reciclaje son bastante complejas, ¿verdad? Hay situaciones de mercado que hay que conocer muy bien. Hay que crear modelos económicos de gestión donde se mancomunadamente municipalidad y grupos comunales o iniciativas empresariales a nivel de mini empresa o microempresa puedan trabajar juntos. Las municipalidades administrativamente no pueden operar un centro de clasificación. ¿Por qué? Porque las leyes del mercado son las que imperan y la municipalidad no tiene la suficiente flexibilidad administrativa para apegarse a las condiciones de mercado, ¿verdad? Es muy complicado y hay que tener operarios muy, muy eficientes. Hay cosas del mercado que aparecen, por ejemplo, en este momento en algunos centros de clasificación no pueden vender el PET, ¿verdad? El producto de estas botellitas plásticas y se les está acumulando. No lo pueden vender, no hay mercado, ¿verdad? Y eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Entre más se recicle y entre más se obtiene eh, de materiales clasificados, ¿verdad? Es que
el mercado se satura más con materias primas. Por lo tanto, estos productos cada vez más van a ir bajando su precio. Entonces, ¿cómo hacer sostenibles los centros de clasificación de materiales cuando van a estar recibiendo cada vez? Tienen que trabajar más y cada vez van a tener menos ingresos. Habría que prohibir también el uso de empaques y de envases de un solo uso, que antes no existía, y tendremos que volver a estas situaciones. Pues el reciclaje no va a ser solución, no es solución, ¿verdad? Para reciclar hay que seguir produciendo CO2, y no es que el reciclaje sea malo, pero sí es una medida que a largo plazo tampoco va a poder ser sostenible, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué medidas tenemos que tomar además para que los usuarios seamos más conscientes en el manejo de los desechos, en la adquisición de bienes, cuando 24 horas al día, los 7 días de la semana, estamos siendo bombardeados de que comprar el último modelo del Samsung o del iPhone o de cualquier celular es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor porque así usted se ve más caché, ¿verdad? Más fresa. O que hay que comprar la enagua de la última moda o el pantalón de la última moda, aunque yo tengo el closet lleno de ropa, ¿verdad? Pero yo le vi tal blusa a la vecina y jamás ya esa blusa no la voy a usar, ¿verdad? Ese consumismo que lo que está haciendo es lo que está haciendo es llenando vacíos de autoestima, ¿verdad? Eso ya tenemos que ir viendo cómo cambiamos esa mentalidad. Entonces, tratando de resumir, hay cambios que hay que hacer a nivel estructural y hay cambios que hay que hacer a nivel individual, ¿verdad? Pero sí la aplicación de la ley. Cada cantón tendrá que procesar sus materiales. Esto es antieconómico para el duopolio. Entonces va a ser dificilísimo de instalar. Y yo me temo, inclusive, yo tengo el temor que cantones que tienen opción para construir un relleno sanitario, una planta de compostaje, etcétera, van a cometer errores casi que adrede para no poder gestionar sus propios desechos y decir, no podemos, la población no quiere, entonces hay que ver dónde sacrificamos una comunidad para que reciba las 3.000 toneladas de desechos de la GAM. Quiero dejarlo aquí porque estaba viendo ahí varias preguntas, entonces quisiera atender las preguntas. Muchas gracias, Ronald, por su exposición. Y sí, bueno, muchas gracias a Gina, a Dayana y a Ronald por sus presentaciones que dan lugar a muchos comentarios y preguntas como tenemos en el chat y voy a irlos compartiendo. Bueno, varias personas comentan que es muy importante la experiencia de Lina, que no tenían esta información de las iniciativas de Lina y que les parece muy positiva, que debería divulgarse más. Otro tema que ha aparecido en el chat es este tema de si puede ser rentable el reciclaje o el compostaje de la basura, si puede dar lugar a iniciativas económicas comunitarias. Y bueno, ya Dayana mencionó una serie de ejemplos muy interesantes en América Latina, pero creo que es una pregunta que queda abierta a ver qué tan viable es eso en nuestro medio y si hay experiencias en ese sentido. Luego, déjeme ver, se menciona también, se cuestionan los datos que se tienen en el país en cuanto al volumen de basura que se maneja, dado que se menciona en los comentarios por Vera Ugalde que las empresas
encargadas de la basura, estos duopolios que menciona don Ronald, en los llamados, entre comillas, parques tecnológicos, esconden sus datos y se puede decir que operan a la libre y que los gobiernos locales son complacientes y no fiscalizan. De manera que un tema que también se plantea es esa información en cuanto al volumen de basura que se maneja. También Vera Cecilia Ugalde pregunta, en lo personal me gustaría escuchar que los tres profesionales del foro, ¿qué recomiendan de verdad pensando en una solución pronta? ¿Qué acciones pueden hacerse desde la ciudadanía? Yo a esta pregunta comentaría que se han planteado como dos elementos básicos grandes, ¿verdad? Un elemento que tiene que ver con legislación, con ejercicio adecuado de las funciones por parte del Ministerio de Salud, por parte de las municipalidades, y otro foco de acción, digamos, es la acción comunitaria y la acción de base ciudadana. Tal vez valdría la pena ver que de parte de las panelistas y el panelista, qué acciones se deberían poder tomar a nivel, por ejemplo, legislativo, acciones a nivel municipal y acciones a nivel de organización comunitaria para enfrentar estos problemas. Y Katia Chacón hace varios comentarios relacionados con la incompetencia de los liderazgos, la obsolescencia de los liderazgos y la importancia de que en las elecciones, en las comunidades, escojamos a las personas más competentes para hacerle frente a esta problemática. Vera Ugalde también comenta que dice, bueno, don Ronald no lo va a decir, el problema es que tenemos gran corrupción en las instituciones gubernamentales, por citar algunas, Ministerio de Salud, SETENA, funcionarios municipales. Pero a mí me parece que don Ronald sí lo dijo bastante claramente ese elemento. Luego, Damaris Rodríguez menciona, ¿cuándo será que a nivel institucional se establezca la política de no usar vajillas u otros de origen plástico? Esto también trae a colación la posibilidad o el tema de si sería importante elaborar legislación que sea más estricta a la hora de prohibir este tipo de materiales. Lo mismo, vamos a ver, también Damaris comenta qué hacer con la ropa, donde mucha de ella es de fibra sintética, cómo volver a las telas de algodón. Ana Quiroz dice, a mí me preocupa muchísimo el aumento de negocios de comida rápida y la cantidad de basura que se genera. ¿Quién regula los materiales que se utilizan en el comercio de la comida? Luego, la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos dice, entonces la recolección municipal de reciclaje es buena. Es una pregunta. Y finalmente, para dar espacio ya a las panelistas y al panelista para que se refieran a estos comentarios y preguntas, David Barbosa consulta cuál podría ser la solución aplicable cuál podría ser una solución aplicable por parte del pueblo. ¿Podría ser la presión por medio de protestas pasivas? Quedan ya entonces en el tapete varias inquietudes, varias preguntas, varios comentarios. Y entonces le paso la palabra a Dayana, a Gina y a Ronald para que se refieran quien lo quiera hacer a algunos de estos comentarios. Adelante. Bueno, si quieren, arranco, o no sé, profe, si quiere empezar usted, que son varias, vamos a ver. Con respecto a la que, voy a empezar de atrás para adelante, porque me acuerdo de la última, la de David Barbosa, sobre alguna solución aplicable por parte del pueblo. Bueno, yo creo que nosotros como consumidores hemos llevado palo sobre la responsabilidad, ¿verdad? Eh, Nos han tirado el churuco siempre, por decirlo de alguna manera. Si no fue con el reciclaje, como lo decía el profe, que al final, pues años de promover el reciclaje como una alternativa y pues a la larga no está solucionando el problema, ¿verdad? Creo que, el profe levantando la mano. Bueno, ahorita. Este, creo que va más allá, ¿verdad? Necesitamos tomar conciencia como consumidores, no basta con separar cartón, vidrio, plástico, papel, metal, no basta con que la chatarrera se lleve, o sea, no basta, no está siendo suficiente desde hace tiempo, se quedó atrás y se quedó corto hace décadas. Entonces,
tenemos que empezar por reducir, por decrecer nosotros en nuestros hogares, pienso, ¿verdad? Y pasar todo por ese filtro que decía el profe Ronald, ¿verdad? Preguntarnos como consumidores si este producto que estoy viendo en Temu, en Wish, en Chain y en no sé cuántas otras aplicaciones ahora de ventas que existen, realmente lo necesito. Realmente es útil y es necesario para mi vida, para mi día a día. Después de que lo compre, que aparte de que vienen en 1000 cajas y en 1000 empaques, ¿verdad? En el embalaje y demás, ¿cuántas veces lo voy a utilizar? O sea, yo creo que es muy importante empezar a cuestionarnos, ser autocríticos, como decía el profe Ronald, y a partir de esa reflexión empezar a exigir a las políticas públicas que nos están quedando debiendo. No el papel, porque el papel está bonito hasta cierto punto, ¿verdad? Aguanta lo que le pongan, sino a estos entes rectores que ya por fin y de una buena vez se pongan las pilas y ejerzan su rectoría. Y puntualmente me refiero al Ministerio de Salud, porque no es posible que se promueva con bombos y platillos un reglamento al dedillo para el duopolio, como decía don Ronald, que deja grandes vacíos legales y grandes portillos para que sea tan útil como el pito de un avión y para que todas las municipalidades que no quieren hacerse cargo de sus desechos en su territorio tengan salidas fáciles para no cumplirlos. Y le voy a dar un ejemplo puntual. Les voy a dar un ejemplo puntual. Hace unos días estuvimos acá en Montes de Oro en una sesión extraordinaria, la rendición de cuentas de la gerente de Tecnoambiente. Y cuando le preguntábamos por qué Tecnoambiente sigue recibiendo basura desde Cotobruz, por ejemplo, nos decía que ya hay un contrato de por medio y que además hay estaciones de transferencia. El bendito reglamento para la regionalización de desechos dice que no se puede transportar por más de 80 kilómetros, pero si hay estaciones de transferencia, todo solucionado. Todo solucionado. Entonces, la basura que venía en 3 camiones ya no importa, porque se va a ir en uno solo. ¿Qué parte del problema soluciona eso? Al final, si eran 1000 toneladas las que venían en esos 3 camiones repartidas, pues siguen llegando al basurero, al relleno, como le quieran poner de nombre ya, que ya no se hayan ni qué inventar. Y el mismo ministerio es parte de y se presta para decirles parques ambientales. Es indignante y frustrante a la vez. Entonces yo creo que para responderle a David ahí puntualmente, creo que lo que podemos empezar a hacer es sí, desde nuestra conciencia, ¿verdad? Y nosotros como usuarios de productos y servicios, pasarlo por un filtro. Lamentablemente, dicen que una golondrina no hace verano, decía mi abuelo, pero si somos muchas golondrinas de repente y hacemos bulla por lo menos, ¿verdad? Entonces, pasarlo por ese filtro y empezar a decidir si me conviene o no me conviene, si lo quiero usar o no lo quiero usar, si lo quiero comprar o no lo quiero comprar. em, y por qué no darle oportunidad también a todos estos microemprendimientos que están surgiendo en diferentes comunidades del país, de la señora que hace bolsos con telas reutilizadas, de por allá el otro señor que tiene sus cultivos agrícolas y como decía Gina, ¿verdad? Produce, no sé, humus, abono, etcétera. Entonces es un tema muy complejo y pasa desde el punto número uno, desde mi punto de vista, es la reducción. Desde ahí para dar un primer paso, ¿verdad? Y olvidarnos de que o sea, es importante separar y todo lo demás, pero si no reducimos, no arreglamos nada. Gracias. Tiene la palabra don Ronald. Adelante. Bueno, en realidad voy a llover sobre mojado. Para mí, lo primero que tenemos que hacer, lo que tienen que concientizarse los tomadores de decisiones, es que hay que actuar y planificar de acuerdo a los intereses de los habitantes del país y no de acuerdo a los intereses de empresas monopólicas. Si a ellos no les sirve que les llegue tan solo el 10% de los desechos
del país, si eso no les sirve, que se vayan, que se vayan. Porque a ellos lo que les sirve es que les llegue el 100% de los desechos. Imagínense que Tecnoambiente en esa sesión que mencionó Dayana ya dijo que iba a duplicar el canon por recibo por tonelada, a duplicar. Yo estoy ahora ahí asesorando a una municipalidad que pasó de 50 millones al año van a tener que pagar casi que 500 millones al año. Imagínense lo que significa eso. Es decir, si los usuarios pagaban, digamos que 5,000 pesos de tasa, ahora van a tener que pagar 50,000. ¿Quién va a pagar 50,000 pesos por desechos al mes? 50,000 colones, imagínense. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hay que llevarle el 100% de los desechos a esas empresas? Cuando las comunidades pueden reducir perfectamente con solo el compostaje el 50% y la recuperación un 25%, digamos, para empezar, ¿verdad? Entonces, lo primero que los tomadores de decisiones tienen que quitarse de la cabeza es seguir beneficiando a las transnacionales, ¿verdad? Y desde luego, ya y comenzar a hacer sus plantas de compostaje, sus plantas, pero bien hecho, las cosas bien hechas. Por ejemplo, yo había propuesto en un cantón que cuando tomó el poder una nueva alcaldía, de que empezáramos con distrito por distrito, demostrarle al cantón que las cosas se pueden hacer bien sin causar molestias. Pero vino un nuevo alcalde y tiró todo por la borda. Y sin ninguna propuesta. Nada más dijo, no, eso no se sigue haciendo. ¿Verdad? Entonces, vean el problema tan serio en que estamos. ¿Verdad? Entonces, uno puede tomar ciertas iniciativas, ciertos planes, pero si no nos quitamos de la mente estar beneficiando a dos empresas, no vamos a lograr. Otra vez van a haber pleitos, van a haber revueltas. El Estado es el dueño de la fuerza y por la fuerza es capaz que llega a imponer, a sacrificar alguna comunidad. Y ahora sí, sigamos otra vez. Ya veremos qué harán las generaciones dentro de 20 años cuando nuevamente estén en una crisis. O lo otro, traigamos la solución mágica de la incineración, con el nombre que sea, pirólisis, biogás, sin gas, sin de síntesis, o el plasma. Esa es la solución mágica. Y ese es el gran problema con muchos tomadores de decisión. No tienen criterios para evaluar lo que les proponen. Por ejemplo, ahora hay una solución muy interesante, que es para ese 10% que ya no podemos aprovechar, ¿verdad? Que se llaman rellenos sanitarios encapsulados. Rellenos sanitarios discriminados encapsulados, ¿verdad? Ahí se toman ya los materiales que no se pueden aprovechar, se embala en plástico y de esa manera quedan aislados y se van acumulando en rellenos sanitarios, ¿verdad? Esa es una gran opción, pero esa opción es para cuando ya se ha discriminado todo el resto de los desechos. Pero eso no le conviene a las empresas. Gracias. Muchas gracias, Ronald. No sé si Gina quiere referirse a alguno de los temas que se han tocado.
Sí, muchas gracias. Bueno, creo que la mayoría de preguntas y opiniones iban en torno a los residuos no biodegradables y un poco más la parte política, pero había una pregunta que nos hacían a todos de qué era qué proponíamos para el trabajo comunitario o qué podía hacer la ciudadanía, ¿cierto? Y yo creo que seguir pensando que parte de la solución la tenemos en nuestras manos es muy importante. Eh, Coincido con don Ronald y Dayana que hay cuestiones políticas, económicas, intereses y manejos que no han sido los más adecuados, que nos han llevado a la crisis. Yo creo que ya es importante decir que en este momento estamos en crisis por residuos en Costa Rica. Y hay que llamarlo, creo que de esa manera, porque hay que alertar, hay que hacer ya, eh, no sé, la orden de que el país está en crisis por el mal manejo de residuos que hemos realizado, ¿cierto? Y creo que las propuestas que se han realizado en este foro, parte de lo que nos ha comentado Ronald y Dayana, son muy, muy importantes porque también enfocan a que no es el reciclaje en sí la solución, con lo cual nos hemos casado y hemos trabajado por 20 años, ¿cierto? Que hay que reciclar, reciclar y reciclar. Hay que hacer un alto en nuestra vida, en nuestro consumo y repensar como ciudadanos en la generación de nuestros residuos. Como mi experiencia es más que todo en los biodegradables, pues yo no les puedo recomendar a la ciudadanía que reduzcan, ¿cierto? Porque sería como que cambien su alimentación. Y afortunadamente Costa Rica genera más de 50% de residuos orgánicos, porque eso es eso nos dice que todavía estamos alimentándonos bien, ¿cierto? O sea, algunas cosas son desperdicios mala planificación en las compras, compramos de más unas cosas y terminamos desechándolas, no las comemos, pero lo orgánico en los hogares es reflejo de que todavía estamos pelando la papa, la piña y no nos estamos comiendo enlatados, ¿cierto? Porque si la balanza o las fracciones de latas, aluminios, vidrios y plásticos fueran mayor que lo biodegradable, ahí vamos a tener otra crisis, ¿cierto? Que es la crisis de una alimentación in- no sostenible, no saludable, ¿cierto? Entonces, no les voy a invitar a reducir lo orgánico, pero sí les voy a invitar a que busquemos opciones. Bueno, ya la tiene las capacitaciones a nivel de manejo de los residuos biodegradables a través del compostaje. No es la única opción, ¿cierto? También está el biogás, la producción de biogás, pero a escala doméstica, a escala lo que podemos hacer en una finca, en una casa, en una comunidad, en un condominio, en un parque. El compostaje sigue siendo la opción, pero sí es importante buscar la capacitación para hacerlo bien, ¿sí? Así que hacer un llamado al empoderamiento comunitario, a la acción ciudadana para que busque el asesoramiento o la capacitación si no la tienen, si no conocen muy bien el proceso. Hoy en día también hay mucha información en la internet, pero también unir esfuerzos comunitarios porque estas cosas no se hacen tampoco solitos. Entonces también buscar cómo como comunidades unirse para hacer también esfuerzos descentralizados o centralizados, como les comentaba, y no dejar de hacer presión a nivel municipal. Creo que a veces nos olvidamos que la municipalidad y que nosotros pagamos tarifas en la municipalidad para el manejo de nuestros residuos y que si hacemos el esfuerzo de separar los residuos, esos residuos tienen que tener un manejo adecuado y no solamente decir que nos recogen de manera separada para los pocos que recogen de manera separada y luego van y se juntan de nuevo y van todos para el botadero. Entonces también, ¿y cómo hacemos eso? Aquí no lo vamos a resolver porque yo no trabajo para ninguna municipalidad, empezando por ahí, pero creo que cada uno pertenece a una municipalidad, vaya, toque puertas, pregunten qué está pasando con mis residuos,
por qué mis residuos orgánicos no están siendo compostados y necesito capacitarme para manejar mis residuos en mi comunidad. A nivel de residuos biodegradables estoy hablando, ¿cierto? Porque obviamente los otros, pues no es tan fácil manejar, gestionarlos en una comunidad. Pero lo biodegradable sí, como lo dijo don Ronald, eso ya existe, la tecnología está más que probada. No hay nada que inventar en ese aspecto, pero sí capacitar, fortalecer, unir esfuerzos, el trabajo y vea que con esto nos vamos a quitar más del 50% del problema. Obviamente no hay que descuidar el otro porcentaje que también es muy importante, pero Dayana nos explicó claramente cómo podemos empezar de verdad a reducir ese problema, ¿cierto? Con la escalera que nos compartió. Para terminar, mis recomendaciones, ¿cierto? Les dije que esto hay que llamarle crisis, ¿cierto? Y una crisis que nos va a llevar ya sea a asumir la responsabilidad a nivel comunitario, local, personal y municipal e institucional y público, como lo queramos ver. Pero lo peor de todo que puede pasar, que es un escenario muy viable, es que todo esto nos lleve a la incineración. Y la incineración es lo peor que nos puede pasar. Yo creo que un relleno sanitario no es tan malo como si tuviéramos una incineración, ¿cierto? Así que para que lo tengamos presente, voy a parar, perdón, porque me extendí mucho. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir. Gracias, Gina. Quería compartir algunos otros comentarios que se han hecho. María Catalina Goldoni habla de que, en su opinión, urgen campañas de información y sensibilización y pregunta qué será lo que se podrá hacer en ese sentido. Luego, Katia Chacón hace varios comentarios en el sentido de señalar la injusticia que se comete con las comunidades sacrificadas. Esto ya lo analizamos en los dos foros anteriores, donde incluso participó Katia. Ella dice, se aprovechan de la necesidad, urgen soluciones que traigan una ayuda a las familias que participan. Tristemente, el bienestar personal parece estar por encima del bien común. Y Bernard Uva hace tres comentarios que me parecen muy interesantes relacionados con el hecho de que sí hay tecnologías para compostear el 100% de los residuos orgánicos. Dice, por ejemplo, el uso de la aireación forzada en trincheras tapadas con geomembrana. Esta tecnología es muy rentable y sostenida ambientalmente. Luego también comenta que urge la transferencia de nuevas tecnologías ya probadas en países de Europa, Asia y Norteamérica. Entonces, creo que esos comentarios de don Bernard traen a colación algo que se ha mencionado aquí en el foro, y es la importancia de la asesoría técnica, tecnológica, científica por parte de grupos de las universidades o de grupos de personas calificadas en este tema hacia las municipalidades y hacia las comunidades, pues para aprovechar los recursos tecnológicos que existen de la mejor manera. Doña Mira Vega Chavarría dice, hola, yo soy vicealcaldesa de Puerto Jiménez y me interesa mucho el tema. Trabajé como OFIM con las señoras y creé grupos de recolección de residuos valorizables. Creo en la separación de los residuos orgánicos y valorizables. Ana Quiroz dice, ante la incapacidad de desinterés demostrado por las municipalidades para el manejo de los residuos, la única opción viable que cabe es la reducción. Vamos a ver otros comentarios por acá. Dice don Bernard, el relleno sanitario encapsulado que menciona don Ronald es conocido en Europa como microceldas. Aquí lo conocemos como relleno sanitario seco y ya se usa en Colombia y Argentina. Tenemos otros comentarios. Ana Quiroz dice muchas gracias por toda la información. Y vamos a ver, Katia Chacón vuelve a mencionar que llevamos 40 años diciéndole a la gente que use el cinturón, mucho más tiempo indicado la importancia del casco. Tiene que haber una propuesta fuerte iniciando con las instituciones públicas. Tiene que haber además una reubicación de los empleados. El plan tiene que ser integral. Muy bien, dejo estos comentarios que se han efectuado y preguntas para ver si las panelistas o el panelista quieren comentar. Veo a Dayana con la mano levantada. Adelante, Dayana, tiene la palabra. Sí, ahora que
Gina mencionaba lo de las municipalidades, ¿verdad? Y veo que Amira, sí, Amira Vega, hace una pregunta también. ¿Existen políticas públicas cantonales sobre el manejo de los residuos? Toda municipalidad debe tener su plan municipal de gestión integral de residuos sólidos. Vayan, pídanlo, léanlo y analícenlo, porque la gran mayoría, a mí me dan vergüenza, sinceramente, cuando los leo. Y nos hemos dado cuenta que pasan de todo para redactar esos planes. Acá en el que tenemos, por ejemplo, a mí me da vergüenza que es fruto de un trabajo final de graduación de alguien por ahí, para sacar un curso de la universidad o para sacar un título en la universidad. Y al final dice que no se puede hacer porque la MUNI no tiene presupuesto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué está? ¿Para qué lo hicieron? ¿Verdad? Y los invito a que los vayan a pedir y los revisen y los analicen y busquen a alguien que sepa del tema. Y si no, con mucho gusto, a nosotros en la asociación nos pueden preguntar y con mucho gusto, yo sé que don Ronald también y Gina también, en lo que podamos colaborar. Hay que ver la letra chiquita, ¿verdad? Que no tenga tolillo con el dedo. Y como ciudadanos responsables, tenemos la obligación de salir de esa zona de confort y de dejar de estar tan dormidos, por decirlo de manera bonita, con respecto a lo que sucede en nuestras municipalidades. Porque esto es como la punta del iceberg, ¿verdad? Es más fácil para la municipalidad que la gente no llegue a joder, que la gente se quede callada, que la gente no participe, que la gente renuncie a los espacios en las comisiones, que la gente no quiera ir a estar sentado en el público cuando el consejo municipal se reúne, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo, sí, de la manera más respetuosa los invito a acercarse a sus municipalidades y exigir rendición de cuentas. Pregunten, ¿verdad? Exijan capacitación. Las oficinas de gestión ambiental o las unidades de gestión ambiental no tienen por qué estar de adorno, no tienen por qué estar ahí nada más para que el profesional se gane el salario, ¿verdad? Entonces, ahora que Amira tocaba el tema y Gina también, quería hacer ese pequeño comentario, ¿verdad? Salgamos de esa zona de confort. Y con respecto a lo que dice Bernard, es cierto, en el norte global tenemos tecnología de punta y unas cosas maravillosas que uno diría, wow, pero Costa Rica está lista legislativamente para aplicar esas tecnologías. Ahorita, por ejemplo, Gina hablaba de incineración. A mí se me para la peluca, porque no existe en Costa Rica legislación para regular los gases que salen, ¿verdad? O los compuestos que se emanan de una incineradora. Ni siquiera hay regulación real ahorita, ¿verdad? Consciente, justa, por ejemplo, para pesticidas y plaguicidas en agua potable. Ya vimos lo que pasó. En vertederos, o más bien, perdón, en aguas residuales y aguas vertidas, es todo un quilombo y un arroz con mango. Y se mueven límites para acá y para allá y se usan a conveniencia de la empresa o de la institución o de quien sea el que está haciendo los vertidos. Se alteran resultados de análisis de laboratorio. Se paga porque pongan ceros en resultados de análisis de laboratorio. Entonces sí, hay tecnologías muy bonitas, pero antes de votar a favor de esas tecnologías y meternos en un zapato que como país nos va a quedar muy grande, hagámoslo más simple. Empecemos por esa reducción. Em, yo creo que sí, de alguna manera los orgánicos se pueden no reducir, sino consumir de una manera más responsable, evitando el desperdicio alimentario también, ¿verdad? Como decía Gina, yendo a la feria bueno, que si compran en el súper ya ni modo, ¿verdad? Pero si van a la feria al agricultor o le compran directamente a un agricultor, compren lo justo, lo que necesitan, ¿verdad? No sean partícipes de ese desperdicio que al final, como decía don Ronald, se convierte en un caldo que se va chorreando por toda la calle y transportamos agua contaminada, agua sucia a los vertederos y a los rellenos. Y ya. Gracias. ¿Tiene la palabra Ronald? Gracias. Hay dos cosas que quería tocar brevemente. Una era la cuestión de los centros de clasificación. La gente les dice centros de acopio. A mí me parece que no debería de llamarse así, porque
la principal tarea es la de clasificar los materiales que la gente ha entregado en forma discriminada. Y los centros de clasificación son muy difíciles de manejar. Vea, la gente dedicada a esa tarea yo la admiro porque están luchando contra corriente. Tienen que luchar contra la municipalidad. Yo he visto municipalidades que en lugar de apoyarlos, les serruchan el piso, ¿verdad? Conozco suficientes ejemplos. Hay que ayudarles, ellos tienen que tener un salario base, por lo menos, o un subsidio base que les permita realmente tener un negocio sostenible, ¿verdad? Hay que crear modelos de negocios. Ya lo cité, hacer centros de clasificación con empleados municipales no funcionan porque es mezclar derecho público con derecho privado. Y es muy difícil que una municipalidad pueda regirse por las leyes del mercado privado. Por eso la municipalidad debe ser un socio, pero no ejecutor. Y una organización o una empresa, una microempresa, tiene que ser el socio ejecutor operativo. Y el otro aspecto, ay, se me acaba de olvidar. ¿Cuál era? Bueno, quería agregar de que a lo que se refiere don Vernon, me imagino, es de que esas tecnologías sí se pueden utilizar, ¿verdad? Esa tecnología bueno, yo le llamo encapsulado porque de seco, yo no sé qué tiene de seco, si le va a llover encima, ya ahí ya deja de estar seco, ¿verdad? Los desechos van a estar secos porque están encapsulados, pero porque están encapsulados. Para mí eso es el principal distintivo de este nuevo tipo de rellenos. Y hay que agregarles de que son discriminados, porque ahí llegan ya desechos discriminados, ¿verdad? De que se han separado del resto. Porque si vamos a hacer rellenos sanitarios de este tipo encapsulados para todo, entonces ¿para qué? ¿Verdad? La gracia es que sea solo para los materiales, para que ya no se generen lixiviados, no haya que hacer grandes plantas de tratamiento de aguas para tratar esos lixiviados, y ahí están las grandes economías, ¿verdad? Y luego esta tecnología de compostaje con aire forzado, a los que les gusta esa tecnología, pues es un procedimiento muy económico porque se evita grandes construcciones de techo, ¿verdad? Y todo eso se puede hacer aquí en el sur. Este, bueno, eso era lo que quería agregar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, varias personas agradecen mucho la información, plantean que es muy seria la situación, tal y como ha quedado muy clara en este foro, y agradecen toda la información y la participación. Hay un comentario crítico de Vera Cecilia Ugalde. Dice: el plan de municipalidad de Montes de Oro efectivamente es una vergüenza, y cuando se trata del ambiente no hay presupuesto. Y si a la ciudadanía ejerce fiscalización y pide cuentas, de alguna manera tratan de silenciarlos o impedir que las voces lleguen a otros. Ronald, tenías que querías hablar otra vez, ¿sí? Sí, es que ya me acordé de lo que había olvidado, y es con respecto, afianzar, tal vez, apuntalar lo que dijo Dayana con respecto a los planes que exige la ley, planes de gestión de manejo integral de desechos a nivel cantonal. Son una tristeza, ya como lo dijo Dayana, pero lo más peor, ¿verdad? Es que el Ministerio de Salud los acepta. Y todavía más grave es que ni siquiera fiscaliza la ejecución, aunque estén mal hechos. Ok, veamos qué hicieron. De todo lo que pusieron ahí, veamos qué porcentaje de lo prometido o de lo comprometido han hecho. El Ministerio de Salud no lo hace, no fiscaliza, ¿verdad? ¿Y por qué no fiscaliza? Porque
hay intereses para que no se ejecuten tal y como está en la ley 8839. Gracias. Muchas gracias. Bueno, veo que no hay un par de comentarios. Un agradecimiento a la ingeniera Dayana Rojas por levantar la voz por el Cantón de Montes de Oro. Este comentario lo hace Vera Ugalde. Y Marisela García habla que es muy importante la información. Vamos llegando al final de este foro, y al igual que los otros dos foros anteriores, ha sido muy rico, muy lleno de información, muy valiosa, de análisis, y también muy preocupante porque los tres foros han dejado ver una situación muy grave que tiene nuestro país, pero lo principal en este tipo de problemas es visibilizar el problema, darse cuenta de que existe, analizarlo y buscar soluciones. Yo quisiera tal vez ir concluyendo con un, algunos comentarios generales de lo que he captado, de lo que se ha planteado aquí hoy, y me da la impresión, bueno, pues, creo que es una conclusión de este foro, que es necesario trabajar a varios niveles, ¿verdad? Hay un nivel muy importante que yo llamaría de lucha cultural, que es toda la necesidad de generar una cultura que vaya a contrapelo del consumismo, del mercantilismo, que genera buena parte de este problema. Y eso es una lucha que se efectúa desde los hogares, en las escuelas, los colegios, las comunidades, eh, en abono de ese concepto que se plantea actualmente en el mundo por muchas corrientes importantes, que es lo que se conoce como descrecimiento, ¿verdad? Que es una tendencia filosófica, política, social, a reducir el consumo, a reducir la mercantilización, pero es algo que claramente va a contrapelo de los valores dominantes hegemónicos de un sistema que más bien favorece la obsolescencia programada, como se ha dicho, el consumismo, etc. Entonces hay un espacio de lucha cultural muy importante a todo nivel de nuestro país. Por otra parte, me parece clarísimo el papel de las municipalidades y por lo tanto el papel de la acción de democracia participativa de las comunidades directamente sobre las municipalidades para que cumplan sus funciones, para que cumplan sus responsabilidades, de manera que ahí hay un espacio de fiscalización política por parte de la ciudadanía que me parece fundamental y que de hecho ya se está haciendo en diferentes comunidades. Por otra parte, creo que ha surgido también la importancia de dar apoyo técnico, científico, tecnológico a las personas y los grupos que hacen esfuerzos en este tema del procesamiento de los residuos, del aprovechamiento de los residuos, etcétera. Y creo que ahí hay un espacio de comunicación entre la comunidad científico-tecnológica, técnica, como es un ejemplo muy notorio este trabajo que hace el INA, tan destacado que nos manifestó Gina ahora, y que me parece que es algo pues, que hay que extender. Y finalmente me parece que hay otro nivel de posible acción, que es la acción, llamémoslo legislativa, es decir, cómo generar nueva legislación o cómo asegurar que la legislación existente se cumple. Se mencionó aquí, por ejemplo, la necesidad de tener un ente tipo la NAME en este tema de desechos sólidos. Se mencionó también la posibilidad de legislar para prohibir el uso de cierto tipo de materiales que no pueden ser reciclables, etc. Entonces, creo yo que un mensaje que nos llevamos hoy es de mucha preocupación. Es un problema muy serio, muy complejo, que requiere acciones a muchos niveles, pero bueno, hemos delineado algunas de las acciones que se pueden hacer y creo que como en todos los aspectos en este mundo y en este país, pues hay que colocar el optimismo adelante y creer en que es posible hacer transformaciones. Quisiera también decir que estos temas serían muy importantes colocarlos en las próximas elecciones nacionales, ¿verdad? Que se van a efectuar el año entrante, porque yo creo que hay que exigirle a las personas que quieran ocupar puestos de dirección en el país, conocer cuál es su posición con respecto a estos temas y obligarlos y obligarlas a enfrentar esta problemática con propuestas novedosas y escuchando lo que los grupos interesados, como los que hemos hablado hoy aquí, de comunidades, etcétera, les pueden plantear. No sé si las panelistas o el panelista quisieran hacer algún comentario final. Eh, si no, en nombre de la Alianza por una Vida Digna, del medio digital Surcos,
de las organizaciones de la Universidad de Costa Rica que también participaron en la gestación de esta actividad. Les damos las gracias por su excelente participación, por habernos dejado tantas inquietudes y propuestas. A las personas que siguieron esta transmisión, les agradecemos muchísimo también su interés, todas las personas que hicieron comentarios y preguntas en el chat. Y les comentamos que estos foros de la Alianza por una Vida Digna y Surcos quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, y también videos cortos de estos foros los colocamos en el Facebook Live, en el Facebook, perdón, y en el Instagram de la Alianza por una Vida Digna, de manera que quedan todas y todos invitados a seguir estos materiales y a utilizar el video de este foro tan valioso, pues para generar conciencia sobre este problema. Muchísimas gracias y les deseamos a todas y a todos muy buenas noches. Buenas noches Muchas y muchas gracias gracias. por la Buenas oportunidad. noches. Muchas Muchas gracias. Buenas gracias. noches. Un gusto.